Hola hermanos, espero hayan pasado una semana excelente, muy bendecido por el Señor. Espero que haya sido una semana de testimonio. De nuevo, estamos siempre esperanzados a que el Señor esté moviendo dentro de nuestras vidas y nuestros alrededores. Esta semana quiero compartir con ustedes un tema que el Señor me ha empezado a revelar últimamente. Es un tipo de revelación que cuando la capta uno, todo cambia, todo lo empieza a ver por medio de ese lente y las escrituras, cada sermón, todo es más vivo aún, como que la palabra resalta más de las páginas. El título de nuestro mensaje de esta semana se llama Jesús, la fuente de vida. Ahora, este tema yo lo noté de principio cuando el Señor, por una razón o por otra, me hizo leer Juan 1, el capítulo 1 de Juan. Y yo sé que ya lo he mencionado en algunos de nuestros estudios pasados. Es un capítulo que me deja anonadado y siempre es ese tema, ¿verdad? De que la palabra se hace hombre. Bueno, en eso estaba enfocado al principio, pero en repasar de nuevo, el Señor me empezó a mostrar los primeros versículos de Juan capítulo 1. Entonces, allí es cuando empecé a ver este tema de que Jesús es la fuente de vida. Ahora vamos a empezar desde el principio, ¿verdad? Entonces, si tienen sus Biblias, vayan a Juan capítulo 1. Yo voy a estar leyendo de la Nueva Traducción Viviente. Vamos a leer verso 1 al 3. Dice, verso 1 dice, en el principio la palabra ya existía. La palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. El que es la palabra existía en el principio con Dios. Ojo, verso 3. Dios creó todas las cosas por medio de él y nada fue creado sin él. Ahora hay mucho ahí, ¿verdad? El primer verso está hablando del principio, está hablando de la creación o antes de la creación, tal cual como lo hace en Génesis. En el principio era solamente Dios. Y ahí dice que la palabra era con Dios y era Dios en sí misma. La palabra que después nos revela el autor Juan el Apóstol, que Jesús es la palabra. Y dice que Jesús es Dios con el Padre desde el principio. Y en el verso 3, aquí es donde nos vamos a estar enfocando en este estudio. Dios creó todas las cosas por medio de él. ¿Quién? Por medio de Jesús. Y nada fue creado sin Jesús. Entonces Jesús aquí es ilustrado como el instrumento de la creación. O sea, Dios Padre usó a Jesús para crear todo. Ahora, el apóstol Pablo, él confirma esta misma revelación que tiene el apóstol Juan. Vayan conmigo a Colosenses, primer capítulo, versos 15 al 16. Igual vamos a estar en la Nueva Traducción Viviente. Verso 15 dice, Cristo es la imagen visible del Dios invisible. Bueno, de inicio ya está poniendo a Cristo como la imagen del Dios invisible. Nadie ha visto a Dios excepto Cristo. Y quienes vieron a Cristo vieron al Padre. Ellos conocen a Dios porque Dios es Cristo mismo. Es lo que nos está dando a entender aquí Pablo, que Él es la imagen del Dios invisible.
Él ya existía antes que las cosas fueran creadas y es supremo sobre toda la creación. El existir antes de la creación, eso es aún más evidencia que Jesús es Dios. Ahora, dice que Él es supremo sobre toda la creación. Él es por encima, Él tiene la autoridad sobre toda la creación. Verso 16, porque por medio de Él Dios creó todo lo que existe en los lugares celestiales y en la tierra. Por medio de Cristo existe el cielo y la tierra. Hizo las cosas que podemos ver y las que no podemos ver, el mundo natural y el mundo espiritual, tales como tronos, reinos, gobernantes y autoridades del mundo invisible. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Aquí la última parte de esta frase es lo que llama la atención. El apóstol Pablo confirma lo que dice Juan, que Cristo era antes de la creación y que igual Él fue usado para hacer todo. Y dice que todo fue creado por medio de Cristo y que todo es creado para Cristo. O sea, eso es un concepto nuevo que realmente me empezó a abrir la mente y dije, wow, aparte de que Él creó todo, lo creó para sí mismo. Esto es algo nuevo. ¿Por qué Dios irá de crear todo para Él? Y esto lo vamos a ver más adelante, pero ténganlo en mente. Ahora, el último pasaje acerca de este tema, de que Jesús es en el inicio y es el creador, está en Hebreos, igual, capítulo 1, verso 3. No sé si notaron que todo es en el primer capítulo de cada libro. O sea, todos empiezan desde aquí, desde esta idea, desde aquí empezamos nuestra teología. Ahora, de Hebreos yo voy a estar leyendo de Reina Valera actual, la versión 2015. El verso 3 de Hebreos dice, Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Y cuando hubo hecho la purificación de nuestros pecados, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Ahora, el resplandor, ¿verdad? De la gloria de Dios. Esto es algo que vemos nosotros en el Nuevo Testamento cuando Jesús está con sus discípulos en el monte y viene Moisés y viene Elías y Pedro ve al Señor en su forma glorificada, que era un resplandor enorme lo que tenía el Señor. Y cuando el Señor se muestra así, el Señor está dándole una vista futura a los discípulos de cómo es que Jesús va a ser ya después de que su vida termine o después de que su ministerio en la tierra termine. Eh, a lo que yo quiero que nos enfoquemos aquí, dice que quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. O sea, Jesús sustenta todo con la palabra de su poder. Esa palabra de sustenta o sustentar algo, un sustento, se puede traducir de diferentes formas.
La forma que la está usando aquí la Biblia es que Jesús sostiene o que mantiene todas las cosas. En otras traducciones dice que Jesús sustenta todo el universo, o sea, que lo sostiene. O sea, se puede decir que Jesús es el pegamento que sostiene toda la creación, pero la otra forma que se define el sustento es lo que es necesario para mantener vida. Usted tiene su sustento en la comida, ¿verdad? Uno come y es lo que sostiene nuestra vida, lo que nos ayuda a mantener nuestra vida es la comida, el agua. Estas son cosas que nos sustentan. De cualquier forma, Jesús siendo Dios, Él es el sustento o lo mantiene junto o lo mantiene viviente. Porque si deja de existir la creación, se muere literal, pero Cristo es quien mantiene la creación con vida, perdón. Eh, nosotros, nosotros tenemos un concepto de qué es la vida que nos da Jesús, ¿verdad? Y esta vida la vemos nosotros en el concepto de la vida eterna o que somos salvos o que nosotros somos transformados o que somos una nueva creación, ¿verdad? Eso lo habla el apóstol Pablo, que somos una nueva creación en Cristo. Y la pregunta que les hago yo es, ¿qué es lo que pasa? ¿Cómo es que somos una nueva creación? Y esta es la pregunta que yo me hice y empecé a explorar y explorar. Y lo que el Señor me reveló es algo muy opuesto a lo que yo pensaba, ¿verdad? Quiero que ustedes vayan conmigo a Primera de Corintios, capítulo 15. Vamos a leer del verso 53 al 54. Ahora, esta transformación o hacer una creación nueva, esto es lo que Jesús el Creador viene a hacer como su creación final, ¿verdad? Y no estoy hablando de él mismo, sino que lo que él hace con la iglesia, la, la, lo que la transformación que le va a ocurrir a la iglesia, esto es la nueva creación. Jesús viene a darnos una vida nueva, pero lo vino a hacer por medio de su sacrificio. Si Jesús no muere en la cruz, nosotros no tenemos acceso al cielo, no tenemos acceso a esa vida nueva, no podemos ser creación nueva. Ahora, 1 Corintios, verso 15, perdón, capítulo 15, verso 53. Igual, nueva traducción viviente, perdón. Porque es necesario que esto corruptible sea vestido de incorrupción y que esto mortal sea vestido de inmortalidad. No es una pregunta, dice, porque es necesario que esto corruptible. Está diciendo el apóstol Pablo que es necesario que este cuerpo corruptible, ¿por qué somos corruptibles? Porque nosotros somos de carne y la carne tiene la tendencia al pecado. Su naturaleza es de pecar. Porque por lo que sucedió en el Edén con Adán y Eva, eso es la maldición de la carne. Ahora, esto abre un poquito más la escritura porque sabemos que Cristo viene y viene como un hombre nacido de mujer y Jesús siendo Dios, Dios eterno, el creador, se hizo un hombre con semilla incorruptible. La semilla es la del Padre,
por medio del Espíritu Santo. Ya todos sabemos la historia, ¿verdad? Lo que celebramos Navidad. Esto es la semilla incorruptible, la semilla divina de la cual es Cristo. Entonces, Cristo ya nace es de una semilla incorruptible, pero aquí es donde yo empecé a entender un poco más qué tan importante es la vida de Cristo. Siendo semilla incorruptible, Él fue tentado en toda forma como humano. Entonces, aunque Cristo vino y vivió como un hombre, siendo Dios mismo, siendo el creador, teniendo semilla incorruptible, su carne natural, porque era hombre, 100% hombre. Él fue tentado en cada punto que es tentado el hombre. Entonces, Él conoce y entiende nuestras dificultades, nuestras tentaciones, porque Él las vivió en carne propia. El hecho de ser el creador no los no lo excluyó, vamos a decirlo así, no lo excluyó de ser tentado. Él vivió completamente como un hombre, siendo Dios el creador al mismo tiempo. Ahora, a esto de tener la semilla incorruptible, Jesús vivió una vida plena, sin pecado. ¿Se pueden imaginar qué tan difícil es vivir una vida sin pecado? Los años que vivió Jesús, siendo tentado de cada forma que es el humano. Esto me, me, me quebró la mente. No hay otra forma de decirlo, que siendo Dios, todavía tenía la tentación y todavía vivió una vida plena. Tenía toda la oportunidad Jesús de fallar. El creador podía fallar. Esto es algo que no, me quedo anonadado igual aún ahorita repasándolo, pero vamos al verso 54. Dice, y cuando esto corruptible se viste de incorrupción y esto mortal se viste de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Sorbida es la muerte en victoria. En otras traducciones dice que es devorada o consumida la muerte en la victoria. Aquí el apóstol Pablo está hablando de esa transformación ya hecha, ya cumplida, y que lo incorruptible, lo corruptible se pone en corrupción. Nosotros como pecadores y como personas de la carne, nos ponemos la carne incorruptible y la carne mortal pasa de ser mortal a inmortal. O sea, ya no va a haber ningún muerto. Esto es algo que si se pueden imaginar, vivir para siempre. Vivir para siempre. Pero él está hablando de un cuerpo. Está hablando de un cuerpo aquí, no está hablando de un espíritu, no está hablando de una alma, está hablando de un cuerpo. Porque la alma no es corruptible, la alma ya es eterna. El espíritu, el espíritu se puede corromper, pero el espíritu igual es eterno. Tiene que cuadrar en las dos cosas. Tiene que ser algo que se puede corromper, o como lo dice él, que es corruptible, y algo que a la misma vez de ser corruptible es inmortal. Lo que es inmortal de nosotros es esta carne, es este cuerpo. Entonces, por eso el apóstol Pablo se está dirigiendo al cuerpo y dice que la escritura dice que
absorbida o consumida, devorada, es la muerte en victoria. ¿Cuál victoria? ¿Cuál victoria es la que nos dice la Biblia? La victoria que obtuvo Cristo en la cruz. Y más allá, la victoria que Cristo obtuvo al resucitar. Cuando Él resucita, Cristo ya no es el mismo. Cristo ya no es el hombre que vivió aquí en la tierra. Cristo es lo que dice el apóstol Pablo, es el primogénito de la resurrección. Cuando Jesús sale de la tumba y ya es resucitado y asciende al Padre y se presenta como el sacrificio perfecto para cubrir el pecado, Cristo se presenta en carne. Él está en una carne. Lo mismo que vieron cuando estaban en el monte, cuando cuando Cristo fue glorificado y lo vieron que resplandecía. Esto es algo que nos espera a nosotros como creyentes. Pero Cristo es el primero. Se puede decir, Cristo es el prototipo de la humanidad. Cuando resucita, crea una raza nueva de humanidad glorificada. Esto es lo que quizás ahorita lo vemos como, wow, esto es algo bello que viene, que vamos a resucitar y que los creyentes vamos a vivir con el Señor. Pero si lo ponemos en el contexto de Jesús, la fuente de vida, Jesús toma nuestras vidas, nuestra carne corruptible, y cuando Él vence esa corrupción de la carne, cuando Él vence incluso la muerte, eso nos da acceso a nosotros a obtener lo mismo. Nosotros como creyentes vamos a recibir un cuerpo glorificado, al igual que Jesús, como Él es ahora mismo, en este momento, en el cielo, sentado a la derecha del Padre. Él está sentado en un cuerpo glorificado. No sé si me entiendan lo que les quiero dar a entender aquí. Jesús pasa de ser el creador, la fuente de vida de toda la creación en forma de espíritu. Se convierte hombre en carne corruptible, pero nunca se corrompió, y Él vive la vida plena, vence el pecado durante toda su vida, vence toda tentación, vence al enemigo en la cruz, muere, pero resucita como una nueva creación. Cristo en sí, la nueva creación era ese cuerpo resucitado, ese cuerpo glorificado. Esa es la nueva vida que nos espera como creyentes. Es algo impresionante que no hay suficientes palabras para expresarles lo que está escrito allí, que nosotros, igual como Cristo, vamos a vivir en un cuerpo glorificado y vamos a ser igual a Él, porque Cristo era el único Hijo de Dios, pero nos dio el derecho, que también está en el primer capítulo de Juan, que Él nos da el derecho a ser llamados hijos de Dios. El apóstol Pablo dice que hemos sido adoptados como hijos de Dios. Hemos sido adoptados a la familia de Dios. Si se ponen a leer ese primer capítulo de Hebreos, el autor está hablando de Cristo en una forma majestuosa que es más allá de la humanidad, más allá de los ángeles.
obviamente es Dios, pero eso que es Cristo nos lo da a nosotros. Y Jesús, siendo la fuente de toda vida, murió en una cruz. ¿Cómo la fuente de vida muere? Si la fuente de vida muere, se supone que todo debe de terminar, porque lo que sustenta, si deja de existir, la creación se muere. Esto es, no puedo ni expresarles qué, cómo es que algo tan imposible llega a suceder. Y en cambio de que nos perjudique que haya muerto Jesús, nos beneficia más de lo que pudiéramos haber esperado de cualquier forma. No solamente nos benefició en el sentido de que podemos ser perdonados por el pecado, sino que ahora nosotros tenemos la herencia de Cristo. Nosotros tenemos una fuente de vida eterna que vive dentro de nosotros. Nosotros vamos a pasar a ser una nueva creación. Esta es la nueva creación que yo siento que el apóstol Pablo estaba hablando. Yo siento que él lo hablaba en un contexto futuro, pero no quiere decir que nosotros debemos de cruzar los brazos, ¿verdad? Y decir, bueno, Cristo, ven pronto, o eh, ¿para qué vivo, verdad? Como decimos nosotros, ¿a qué le estoy tirando, verdad? Solamente que, como soy creyente, seguir lo que hace el creyente y esperar a que venga la resurrección. Y esa actitud no va, ¿verdad? No es lo que va a producir ese cambio en el mundo, porque ya lo he hablado en los últimos estudios. Nuestra misión es de compartir a Cristo. Esto, lo que les estoy compartiendo ahorita, esto es algo enorme, que si usted lo puede, si lo llega a mentalizar completamente y lo ve y lo va a ver en cada parte de la escritura, que la fuente de vida, Jesús, no dejó de existir en ningún momento, aun cuando murió en la cruz, aun cuando fue enterrado, nunca dejó de existir. El universo no colapsó, el universo no dejó de existir. Jesús siempre era Dios, quien era desde el principio, siempre era el creador. Jesús no solamente fue un hombre, Jesús vino como Dios, vivió como hombre en todo aspecto, vivió una vida perfecta, lo cual no pudo hacer Adán, vino a redimir eso que no pudo hacer Adán y nos liberó del pecado, nos liberó de esa maldición de la muerte y nos libera de tener una muerte en lo espiritual también, porque nos da vida eterna en lo espiritual y va a reanimar nuestra, nuestra carne y vamos a tener un cuerpo glorificado y vamos a hacer una nueva creación. Es algo que yo creo si usted lo comparte con una persona que no conoce al Señor, muy rápidamente yo creo que ellos llegan a unirse al Señor, porque el amor del Señor es tan grande. El amor realmente es una fuerza que tenemos nosotros por dentro. Y bueno, hermanos, es todo para esta semana. Aquí vamos a dejar este tema de Jesús como la fuente de vida. Espero que lo hayan captado en su plenitud. Eh, este, quiero tocar el tema de congregarnos para la semana que entra, perdón, para el mes que entra.
debido a las nuevas regulaciones y a algunos imprevistos que han surgido. Siento que este mes va a ser un poco apresurado y no vamos a poder congregarnos dentro de la iglesia como esperé. Eh, Aún sí se puede congregar, pero como les comento, hay unos imprevistos que no había contemplado y vamos a posponer para el primer fin de semana de agosto el congregarnos. Pero igual, hermanos, he recibido solamente una confirmación y espero que por favor se pongan en contacto conmigo, mándenme un correo electrónico, dejen un comentario aquí. Quiero saber de ustedes, quiero saber quiénes tienen interés de congregarse en la iglesia y los dejo con eso, hermanos, que espero que Dios siga moviendo dentro de sus vidas, vivan una vida para Cristo, vivan esperanzados de lo supernatural, vivan esperanzados que Dios va a mover en sus circunstancias y en sus vidas y en la vida de sus familiares que aún no han llegado a la luz. Entonces, hermanos, por favor, compartan conmigo cualquier testimonio. Estoy a la disposición de ustedes. Si tienen alguna petición de oración, por favor, háganmela saber por correo electrónico y yo y mi esposa estaremos en oración para ustedes. Este viernes que pasó, mi esposa hizo una grabación de Santa Cena. Espero que puedan acompañarnos en esa grabación. Eh, Háganlo con sus familias, sus amigos. Compartan esto de la Santa Cena, repítanlo cuantas veces sea necesario. Si es de a diario, mucho mejor. Pero sí, no hay que olvidarnos de la Santa Cena, porque la Santa Cena nos recuerda a nosotros de ese sacrificio que dio el Señor. Bueno, hermanos, que Dios les bendiga. Los amamos mucho en Cristo. Bendiciones.